economistas, en fin, que tienen ya una postura desde antes incluso de la crisis, que tratan de decir que no fue muy importante. No es de negarla, pero sí decir, hubo crisis, pero no tuvo mayor trascendencia. Es decir, fue parte de los ciclos económicos naturales, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, hay diversos, ¿no? O sea, desde la Segunda Guerra Mundial hay varias recesiones, digamos, en Estados Unidos y también a nivel mundial, pero, digamos, ninguna tuvo, desde la Segunda Guerra Mundial, esta gravedad. Entonces ha sido la más grave desde la Segunda Guerra Mundial, y yo diría incluso desde el 29, digamos, podríamos irnos allá. Entonces, yo traté, de calcular un poco qué significaba, porque el retroceso, digamos, del año 2009, que fue donde se sintió, fue menos 0.6% del PBI mundial, una caída, digamos. Pero, digamos, la crisis no es menos 0.6, sino es cuál es el nivel en donde se está moviendo, digamos, la economía mundial, que esa es la caída, digamos, y la caída es 4.4%. Y eso, en términos de valor, digamos, era 2.5 trillones de dólares o millones de millones, que es un montón de valor. Siguiente. Bueno, esto empezó, digamos, mucho antes, por supuesto, en la década de los 90, en el sector construcción, el sector inmobiliario de Estados Unidos. Pueden ver ustedes en este gráfico como también, así como la economía mundial tiene ciclos, todo mercado tiene ciclos en sus precios, que suben y bajan, pero a partir del año 95-96 se genera, digamos, un incremento sostenido y muy pronunciado, digamos, de los precios de las viviendas, tanto casas como departamentos en Estados Unidos, y dura más o menos 10 años, digamos. Llega a explotar en julio, mediados del 2006, es decir, 2 años antes de la crisis financiera, ¿no? Pero obviamente está vinculado, ¿no? No fue un fenómeno solamente en Estados Unidos, sino también se dio en otros países, ¿no? Esto es un patrón, digamos, que ha tenido esta crisis, que empezar con una burbuja inmobiliaria y terminar con una burbuja financiera, una crisis financiera ya más de largo plazo. La interacción entre los dos sectores, financiero e inmobiliario, fue importante. El, digamos, tema de fondo, en el caso inmobiliario, es un tema que es bastante típico en las crisis anteriores, que es de sobreproducción. Se comenzó a producir más viviendas de las que verdaderamente necesitaba el mercado, el doble. O sea, ahí yo saqué la cifra, se está fabricando entre 2.400.000 casas y departamentos anuales, cuando en realidad se requería menos de 1 millón, digamos. Y eso más o menos por un plazo de 10 años, y generó pues una parálisis, ¿no? Ya se comenzaron a darle préstamos a cualquiera para que compre, para que el mercado comience a seguir, mejor dicho, continúe funcionando, ¿no? Ahora, el siguiente. Digamos, claramente esta burbuja inmobiliaria fue inflada desde el sector financiero. O sea, fue el sector financiero el que indujo a, digamos, muchos a comprar más viviendas, entrar, digamos, en préstamos que no tenían capacidad de pago, ¿no? Y para esto cambió las reglas de juego. Una de ellas es las tasas de interés, que en las hipotecas, que son pues de 25 o 30 años, una de las cláusulas de seguridad es que las tasas de interés sean fijas, porque tienes que saber, bueno, cuánto vas a pagar durante esos 30 años, ¿no? Pero una de las primeras cambios en la regla de juego fue permitir que las tasas de interés sean variables y que estas fluctúen, o sea, casi, digamos, sin poder prever cómo van a estar dentro de 10, 20 o 30 años. Pero esto es solamente un ejemplo de varios otros que se hicieron, digamos, desde el sector financiero para inducir a, digamos,
mayores prestas, mayores compras. Finalmente, desde el sector financiero se creó, digamos, un instrumento financiero llamado Mortgage Backed Securities, que son securities basadas en hipotecas, ¿no? MBS fue uno de los armas de destrucción masiva, digamos, ¿no? Así lo calificó Warren Buffett a este instrumento que, basándose en las hipotecas, crearon este instrumento financiero que fue vendido no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Comenzó entonces a importarse la crisis, o sea, por lo menos no en ese momento, pero lo que sería más adelante una crisis mundial. Bien. Por supuesto, terminó de explotar, digamos, la burbuja inmobiliaria en julio del año 2006, ¿no? Y digamos, fue una mezcla de causas, pero como la metáfora de la burbuja es interesante porque, y siempre cuento la historia pues, que nos ha pasado a todos, los santos de nuestros hijos, nos demoramos un montón inflando los globos, estamos toda la mañana, en fin, inflando, y los chicos generalmente lo revientan pues en un segundo, ¿no? Como un alfiler. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Que como que cuesta trabajo inflar la burbuja, pero es muy fácil reventarla. No necesitas una gran causa, digamos, sino que puede ser el FED, el Banco Central norteamericano, elevó un poquito la tasa de interés y todas las cuotas subieron, porque ya hasta eran variables, digamos, ¿no es cierto? Y comenzaron algunos bancos a reducir, digamos, los préstamos y generó, digamos, morosidad, etcétera, etcétera. O sea, digamos que varias causas pequeñas generaron el colapso de los precios. ¿Sí? Entonces, pero, digámoslo, esto, si se hubiera quedado acá la crisis, hubiera sido una crisis sectorial, hubiera afectado a un sector importante económico en Estados Unidos y se hubiera quedado como una crisis relativamente cerrada, digamos. Pero la característica ha sido que, digamos, no solamente se alimentó desde el lado financiero, sino que el sector financiero también, digamos, utilizó las hipotecas como uno de sus instrumentos más importantes. Y entonces, digamos, como que se trasladó la irresponsabilidad en el sector vivienda al sector financiero. Y eso fue la situación grave. La situación grave fue cuando desde el sector financiero, digamos, se genera una nueva burbuja, en este caso más grande, más importante, y se expande por todo el mundo. ¿Sí? He puesto solamente los dos de estos instrumentos financieros, el Mortgage Backed Security, el MBS, y que ustedes pueden ver ahí tiene el típico, digamos, comportamiento de la burbuja, crecimiento de precios y colapso. Y el otro, digamos, instrumento financiero fueron los derivatives. O sea, ellos sí tienen traducción al castellano, que son los derivados. Y fueron estos instrumentos mucho más grandes que los MBS. Llegaron a ser, digamos, ahí pongo la cifra de 683 trillones, millones de dólares, un solo instrumento. Y esto significa 11 veces el PBI mundial, digamos. Entonces yo digo, pues, si esto no es una burbuja, ¿qué cosa es una burbuja? ¿No? O sea, realmente fue una, digamos, escalada de precios impresionante, y esto inundó todos los mercados financieros. Estos son los responsables, digamos, de realizar la creación de estos instrumentos, su venta y expansión por todos los mercados mundiales. Fueron los bancos de inversión, son los malos de la película, digamos, ¿no? Ahí los tienen. Los dos primeros fueron absorbidos, Bear Stearns y Merrill Lynch, fueron absorbidos por bancos más grandes. Lehman Brothers quebró. Este fue el más famoso, fue justamente el 15 de septiembre del 2008, y quedan de estos 5 solamente 2, Goldman Sachs y Morgan Stanley hasta ahora, pero ya transformados en bancos comerciales. La manera como
Estados Unidos, en este caso Bush, los salvó, fue dándoles una mano, transformándolos en bancos comerciales y respaldando el tesoro, digamos, todas las deudas que ellos tenían. Bien. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La primera, y esto fue lo que estaba revisando la entrevista que me hizo Juliana Oxenberg hace poco, y ella me dijo un poco como que tenía este interés, no sé si había leído o alguien le había dicho, no sé qué, bueno, me dijo, ¿cuáles son las consecuencias políticas de la crisis? Yo le dije, sí, o sea, ha tenido una consecuencia directa e inmediata. La crisis estalló en septiembre del 2008, y en noviembre del 2008, o sea, 2 meses después, fueron las elecciones norteamericanas, y las ganó Obama, que no era favorito, y es el primer presidente negro de Estados Unidos, o sea, y ustedes saben que en Estados Unidos hay un montón de prejuicios todavía hasta ahora, digamos, ¿no? Entonces, mi hipótesis es que esto no hubiera ocurrido si no estallaba la crisis financiera, porque él tuvo una postura muy dura, digamos, muy crítica, ¿no?, frente a los bancos y frente a Bush y su actitud de desregulación, digamos. Sus discursos eran bastante radicales. Una vez que llegó al gobierno ya no fue tan radical, pero en fin, el hecho es que sí ganó, y eso fue una primera consecuencia. Otras consecuencias ya fueron económicas, digamos. El propio sector financiero y estos bancos adquirieron más fuerza que antes. O sea, en lugar de quebrar, quebró uno nada más, pero el resto adquirió más fuerza. Luego vinieron ya todos los efectos sociales, ¿no? O sea, la gente que se quedó sin casas, el desempleo y la reducción, digamos, incremento, perdón, de la pobreza a nivel mundial. Lo más grave fue el desempleo, o sea, en realidad el desempleo fue como el gran producto, digamos, de la crisis. Estaba, en el caso de Estados Unidos, entre 4 o 5%, y se elevó al 11%, y se ha quedado, digamos, en un nivel bastante alto, ¿no? Ahora está en 8 o 9%, pero más grave que en Estados Unidos fue en Europa, ¿no? En Europa sí ya llegó a niveles impresionantes. En el caso de España está en 25% de desempleo abierto, que es altísimo, es el desempleo que había en el crack del 29. O sea, son pues cifras muy poco comunes, digamos. Siguiente, creo que ahí tengo algo. Bueno, pero sí está bien, pero el más grave, digamos, la cosa peor todavía que esto es la del desempleo juvenil. O sea, el desempleo juvenil también se disparó y ha llegado, en el caso de España, al 50%, más del 50%, pero también antes que España o los países europeos se dio en los países árabes. Y esto está vinculado entonces a esta primavera árabe, digamos, ¿no es cierto? O sea, y es algo pues complicado, gravísimo, digamos, ¿no? Yo nunca pensé pues que España o otros países desarrollados, 1 de cada 2 jóvenes no iban a tener chamba. Es una consecuencia bastante complicada. Siguiente. Se desborda, digamos, la crisis económica y, bueno, en este caso ya tiene implicancias sociales y políticas. Primero es las revoluciones en los países árabes, caen varios de los gobiernos, que era pues, ustedes saben, ¿no? Y Ricardo siempre le gusta analizar esa situación política mundial, era la zona más tranquila del mundo, ahí no pasaba nada, no se movía una mosca, ¿no es cierto? Porque las potencias occidentales querían eso, ellos querían asegurar la provisión de petróleo y pusieron pues todas estas dictaduras, etcétera, y era algo que ellos cuidaban mucho. Sin embargo, de la noche a la mañana eso, digamos, se incendia, ¿no es cierto? Y al principio pensaron que eran pues los musulmanes, ¿no es cierto? Pero bueno, resulta que eran los jóvenes y los desempleados los que primero reaccionaron. Pero esto obviamente no se quedó ahí, pasó a España mismo, donde todavía está sufriendo, digamos, esta situación con los indignados. Ahí está este fue un diario que es La Vanguardia de
llama esta ciudad? De Cataluña, Barcelona, Barcelona, que es la segunda ciudad en España. Y yo estuve ahí, me lo dieron cuando el día que estaba viniendo de Madrid aquí. Y esa era la primera plana, o sea que 25% de paro, explicando un poco la historia también de... Ahorita están en 6 millones de personas en chamba, adultos. Esto es, digamos, Londres, el incendio de un edificio en el centro de la ciudad, como parte de los disturbios que hubo, digamos, también más o menos por esa época. Siguiente, llegó acá a América Latina con Chile, que si bien no es la misma causa, digamos, sí reflejaba un malestar en el caso de la juventud. Y finalmente terminó en Wall Street, digamos, ¿no? O sea, en el propio lugar de origen se desarrolló este movimiento, el Occupy Wall Street. Siempre. Bueno, interpretaciones, ya para ir terminando. Yo, por supuesto, no he inventado estas interpretaciones, he leído bastante y recojo de varios autores. Entre otros, Paul Samuelson, que ha sido uno de los más grandes economistas, murió hace pocos años, pero después de la crisis tuvo él la oportunidad de escribir sobre la crisis. Y fue bien duro, digamos, ¿no? Por supuesto, Krugman y Stiglitz, que sí son más conocidos, digamos, fueron críticos. Y todos señalan que la desregulación ha sido, digamos, la causa más importante. Si hubiera habido una regulación probablemente no ocurría, digamos, ¿no? Luego la predominancia del sector financiero, esto voy a regresar sobre este punto. Los bancos, en lugar de servir, digamos, al sector real, se dedicaron a la especulación y a jugar, digamos, con la salsa de precios en las bolsas de valores. Se generó un sobreendeudamiento de todo el mundo, es decir, los bancos, las empresas y las personas, y eso hasta ahora es lo que no se puede resolver, digamos. O sea, la sociedad española está sobreendeudada, la sociedad norteamericana también. Entonces, la única manera de bajar deuda es consumir menos, digamos, y eso es lo que está bajando, frenando el crecimiento económico. Siguiente. Este es el cuadro que yo quería mostrarle. Como esta es la participación del sector financiero en el PBI norteamericano. Esto se va bien atrás, porque se va hasta 1860, siempre estaba en 2 o 3% del PBI, sube antes de la crisis del 29 y luego regresa a un nivel también de 3%, pero después hace otra subida y llega a ser 8% del PBI, lo cual es bastante, digamos, ¿no? O sea, considerando que el sector agrícola, todo el sector agrícola norteamericano es 2% del PBI, ¿no? Estamos hablando, es un crecimiento bien fuerte. Krugman señaló, bueno, que esto no solamente atrajo todos los capitales, sino también atrajo a la juventud. Lo mejor de la juventud se iba a trabajar a Wall Street, fue un imán, digamos, y dejó esa gente, los mejores, digamos, alumnos, no se iban a hacer investigación o a hacer industria, sino a especular, digamos, en Wall Street. Debajo, digamos, de estas razones había una causa como más estructural, que es esta que Stiglitz le llamó la estrategia del chorreo, el trickle down en inglés, ¿no? Por el cual el desarrollo económico se basaba en darle facilidades a las grandes corporaciones, a la gente con plata, digamos, pensando que con esas facilidades ellos iban a invertir más, generar más empleo y todo el mundo se iba a beneficiar, digamos. Un poco todo esto fue de alguna manera avalado y digamos, difundido por esta ideología, ¿no? Que yo le llamo neoliberal, en fin, a algunos no les gusta ese término, pero es el que se está utilizando, digamos, para describir este fenómeno, ¿no? O sea, que si tú sigues tu propio interés y te dedicas a tus propios negocios, al final
vas a encontrar el bienestar general, guiado por la mano invisible del mercado. Un poco la frase de Adam Smith, que sirve como gran, digamos, excusa, ¿no? y sustento de esta estrategia basada en grandes corporaciones. Siguiente. El nuevo panorama internacional, bueno, es que los países que siguieron un poco más esta política son los que están mal ahora, como veía Estados Unidos, Inglaterra, Islandia, España, y los países más pragmáticos, ¿no? Más heterodoxos, como China, India, Corea, Brasil, son los que están ahora en crecimiento más alto, digamos, ¿no? y con posibilidades de llegar a tener un mayor peso en los destinos del mundo. Siguiente. Que se viene, aparentemente, digamos, hemos regresado a la situación anterior. Si es que nos fijamos en la bolsa en Nueva York, está a los mismos niveles anteriores a la crisis, pero la bolsa pues no refleja la realidad, digamos, ¿no? O sea, yo creo que esto es una imagen un poco falseada. La realidad siguiente es qué es lo que está pasando en el sector industrial mundial. Es un cuadro del Fondo Monetario Internacional que luego de la recuperación nuevamente muestra una tendencia a la baja, y el comercio mundial también, ¿no? Que muestra también una tendencia hacia abajo en los últimos años, y esto probablemente pues genere una nueva situación de crisis, ¿no? Puede durar un año o dos en venir, en fin, no se puede prever, digamos, ¿no? Pero es claro de que Estados Unidos crece muy poco, 1%, Europa está estancada y China como que está desacelerando un poco su crecimiento. Al Perú no lo afecta todavía, pero yo creo que no nos vamos a salvar, en algún momento nos va a tocar eso. Ya, y lo último es así, siempre, es un poco qué hacer, ¿no? O sea, en el último capítulo del libro digo, bueno, hay que trabajar sobre 4 ejes, digamos, ¿no? La educación de calidad, sobre todo pública, porque es no solamente un factor, digamos, de crecimiento, los recursos humanos son claves para lograr, digamos, la productividad, el crecimiento, sino también es un factor de equidad, ¿no es cierto? Una educación pública asegura que cualquiera de cualquier nivel socioeconómico puede llegar a tener un ingreso adecuado en una misma generación. Luego la innovación, digamos, un poco recuperar el Schumpeter. Hoy día estamos en una polémica entre neoliberales y keynesianos, y mi libro lo que propone es recuperar a Schumpeter, que planteó porque la innovación es la clave para el crecimiento, el emprendedorismo como un tercer, digamos, eje, sobre todo con los jóvenes, creación de nuevas empresas, pymes, pequeñas y medianas, digamos, ¿no es cierto? Y finalmente la promoción de este sector, digamos, ¿no? Que sería, siempre, ustedes saben que yo he estado promoviéndolo, pero ahora tengo un argumento más fuerte, que es que el problema principal a nivel de los países desarrollados y también en desarrollo va a ser el desempleo, y donde hay más empleo es en la pequeña empresa, entonces se convierte en un sector prioritario. Además, es el lugar donde se generan las innovaciones más radicales, digamos. En las grandes corporaciones las innovaciones son incrementales, y acá, digamos, como lo prueba el Facebook o cualquiera, o el Google, surgen pues de empresas y de gente que está fuera del sistema, digamos, ¿no? Y eso es lo que un poco buscamos. Bueno, aquí se quedan. Muchas gracias y